ahí se está viendo perfecto la pizarra y el parado táctico de Boca y de Benfica, a priori, ¿no? Vamos ahora a pararlos en fase ofensiva y en fase defensiva, sobre todo. Pero bueno, este es a priori un poco cómo salieron. Yo ya lo comenté en el directo post partido, pero me sorprendió la titularidad de Renato Sánchez en detrimento de Koichu, que no dejaba de ser el principal generador de juego del Benfica, y también de Dal en el lateral derecho. Es cierto que estamos ante un jugador que, bueno, ha jugado en recurrentes momentos por esa posición, pero se esperaba que a lo mejor Thiago Gouveia, que no dejaba de ser un lateral más ofensivo porque es un extremo al fin y al cabo, supliera a Araújo, que era el lateral derecho titular, que en realidad es un central reconvertido como lateral, ¿no? Pero bueno, esta fue un poco la disposición del Benfica. También Bruma por Koglu, eso me sorprendió, porque Bruma sí que es un jugador más de uno contra uno, más desequilibrante al espacio, y Koglu es una especie de volante ofensivo reconvertido o tirado hacia afuera, que también tiene capacidad para desequilibrar con espacio, pero Bruma sí que es un perfil un poco más explosivo que el turco. Así que esta fue un poco la disposición del Benfica. Y de las individualidades que recuerdo haber marcado en el análisis previo, Pavlidis a lo mejor no desequilibró mucho, no fue demasiado influyente, yo creo que más por mérito de Boca que por demérito del griego. Y Álvaro Carreras sí que fue un jugador que, si bien su impacto no fue tan grande como a lo mejor uno se imaginaba, las mejores jugadas del Benfica nacieron por su costado, fue profundo, lo forzó mucho a Zenón a ser o a defender muy profundo, mejor dicho, muy bajo, casi como un 4 bis, por momentos era un 4 bis, de hecho, eh, Kevin, así que bueno, fue un futbolista condicionante desde ese sentido, ¿no? Desde esa profundidad y esa agresividad que marcó y que sostuvo en cada uno de sus ataques. Pero bueno, vamos a ir moviendo un poco las fichas, porque lógicamente esto es el parado inicial. Boca que se alineó principalmente acá en un bloque medio, que quizás en muchos momentos fue más bajo de lo que seguramente a Russo le gustaría. Pero bueno, un bloque medio que tenía como principal intención esto, ¿no? Achicarle los espacios al Benfica por adentro. Vamos a juntar un poco más a lo central porque estas distancias son criminales. Y el Benfica que tenía a Pavlidis acá, a los extremos que tendían a cerrarse, tanto Bruma como Di María jugaban más por estas zonas, y los que daban la profundidad eran los extremos, los extremos, perdón, los laterales, ¿no? Tanto Carreras por izquierda como Dal por derecha. Es cierto que por acá Orsnes era una especie de apoyo por momentos, ¿no? A lo mejor en muchas secuencias, esto lógicamente lo estoy parando desde lo nominal, pero en muchas secuencias Di María era el que arrancaba más abierto por este sector, Dal se quedaba, si se quiere, un poco más bajo, Orsnes era el que picaba más por esta zona. Los triángulos del Benfica suelen ser muy flexibles en ese sentido, pero bueno, había, digamos, como que eh, bastante fluidez en esa zona, aunque sin mucha claridad. Este doble 5 Renato Sánchez Florentino, que se repartía un poco estas alturas. Por momentos Renato Sánchez podía lateralizarse hacia la izquierda y formaba esta línea de tres que mencionaba con el Benfica. A lo mejor Orsnes un poco más conservador, y acá veíamos esta disposición, ¿no? Este 3-2-5, si se quiere. Después, por supuesto, Renato Sánchez podía pasar a la mitad de la cancha y veíamos quizás más un 2-3-5. Bueno, distintas estructuras que tuvo el Benfica, pero en la que, lógicamente, la amplitud, sobre todo por izquierda fue mucho más marcado que por derecha. El lateral era el más profundo, en este caso Carreras. Problemas que tuvo Boca en algún punto para cubrir estas subidas de Álvaro Carreras, ¿no? En este caso es él el que pica acá en el intervalo central lateral entre Advíncula y, y Figal, si mal no estoy. Rompe acá en este intervalo con un pase de Bruma. A Boca en algún que otro momento le quedaron muy largos estos cambios de frente que hizo el Benfica, sobre todo de derecha hacia izquierda. Ahí Álvaro Carreras fue un jugador que rompió bien en esos espacios, detectó muy bien cuando la pelota estaba en la banda y el lateral o Zenón incluso estaba con la vista puesta en la pelota, y por tanto exponía su espalda. Acá corta muy bien
y esta es la chance más clara que tiene el Benfica en el primer tiempo, ¿no? Ese pase atrás para Renato Sánchez, que en este caso no llega a ser cubierto por Velasco, que todo se ha dicho, también alternó mucho esa posición con Palacios en punta, ¿no? En esa doble punta con Merentiel que se formaba dentro del 4-4-2. Por momentos no estaba muy claro quién acompañaba a la bestia y Velasco y Palacios rotaron mucho en esa posición, seguramente también para que el desgaste sea un poco más matizado, ¿no? Bueno, un poco más matizado, un poco matizado, porque los de afuera estaban obligados a recorridos muy largos, y así lo vimos sobre todo con Zenón. Pero bueno, un par de situaciones, esta es una. Acá vemos un cambio de frente de Antonio Silva en este caso, cambio de frente para Bruma. Bruma acá Boca ya en el segundo tiempo, todavía con un 4-4-2 como sistema. En este momento todavía no había salido Merentiel, que si mal no estoy sale sobre el minuto 60. El Benfica ha plantado todo con todos los jugadores de campo en la mitad de cancha de Boca. El cambio de frente para Bruma, que llega. Acá pasan unos segundos, lógicamente. Zenón es el que marca a Bruma, sale a hacer esa ayuda. Acá lo vemos a Zenón en el plano más amplio y acá haciendo la ayuda a Bruma. Carreras aprovecha este espacio porque Advíncula está cerrado, se genera este hueco entre ambos, entre volante y lateral por derecha. Carreras lo explota, llega y tira el centro atrás. En este caso es bien despejado por Figal, pero es una situación que bueno, se repitió y acá la vamos a volver a ver con este cambio de frente. En este caso creo que es de Otamendi para Carreras, que llega acá lanzado con Zenón cerrado, digamos que exponiendo esa espalda, lógicamente Boca basculado hacia la derecha con esa posesión larga del Benfica. Carreras que llega, mete el centro, Figal que vuelve a despejar, Figal todavía en cancha, todavía no se había autoexpulsado y queda el rebote porque claro, lógicamente Boca está hundido. Esto ya estamos hablando de Boca con uno más y ganando, ¿no? Boca con incapacidad también para tener la pelota y defenderse con ella para administrar una ventaja bueno, era demasiado, ¿no? Tanto desde el resultado como desde lo numérico en la cancha. El contexto era más favorable que nunca para Boca, aún así terminó replegado en un 4-5-1, que por momentos casi que parecía un 5-4-1, dependiendo de si Bataglia se metió o no entre los centrales. Acá de hecho podríamos decir que es más una línea de 5 que otra cuestión. Le queda el rebote a Carreras, que gambetea bien acá a Zenón de nuevo, tira el centro y llega a ser despejado por Blanco. Y esta jugada, si mal no estoy, precede al córner, ¿no? Al córner que termina en el gol de Otamendi. Tenemos la acción del gol, que la comentaba antes de que se corte el audio, el centro de Di María y cómo el Benfica va a generar esta congestión con jugadores de Boca acá. Ayrton Costa, que es el que tiene la responsabilidad de marcar a Otamendi, que pierde la marca. Acá lo vemos bien, el punto de partida inicial, el centro, como Otamendi va picando hasta esa zona y llega en este lugar. Y desde este plano podemos ver cómo pasa esto mismo que decía. Bataglia, digo, perdón, Advíncula y Velasco pendientes de esta zona, van a exponer esta espalda y como Otamendi llega lanzado y va a rematar a gol acá, muy poca distancia entre Marchesín y Otamendi, no tenía nada que hacer el arquero de Boca y bueno, se da ese gol que termina frustrando un poco los planes de Boca en el partido. Un poco lo que decía antes, ¿no? Lo volvemos a ver acá, esta congestión en el punto de penal. Palacios libre en el primer palo, lo cual sorprende, ¿no? Porque Palacios no es un futbolista, más allá de la peinada en el primer gol, que lo vamos a ver, pero no es un futbolista que destaque tanto por el juego aéreo, ni mucho menos. El centro, y bueno, acá vemos la falta, ¿no? Pero otra vez el mismo patrón, el Benfica llenando esta zona, Boca marcando esta zona congestionada y la llegada de un futbolista lanzado de sorpresa, en este caso también de que se zafa otra vez de la cortina. Era un aviso a lo que venía y Boca no lo supo detectar. La falta de Palacios y el penal que ya todos vimos. Pero vamos a rebobinar un poco más hacia atrás y vamos a ver un poco lo que intentó Boca, ¿no? Cuando tuvo la pelota. Acá tenemos la acción del gol, el pelotazo de Marchesín para esta zona con la que jugó mucho Boca, jugó muchos pelotazos en largo para acá, para buscar justamente el peligro, ¿no? Y la inferioridad física del Benfica por este sector. La peinada de Palacios para la llegada de Blanco lanzado. Acá Dal es el que va al duelo con Palacios. Como es el lateral, tiene que cerrarse y a partir de que la pierde, deja esa espalda
expuesta y el que tiene que hacer el relevo es Bruma, que Bruma es un extremo. Bueno, acá vamos a ver cómo es rápidamente deshecho, es rápidamente vencido en ese uno contra uno por Blanco de un caño magistral, las cosas como son. Acá el mérito es más de Blanco que de mérito de Bruma, que ya digo, no deja de ser un extremo, en este caso más por derecha y María que se había tirado al otro lado. Y el pase acá vemos un desmarque de Merentiel entre los dos centrales, muy pendiente Antonio Silva de la pelota y no tanto de quien llegaba, o también de que no llega justamente a cerrar, y Merentiel que se le anticipa y termina tocándola acá, desviando la trayectoria y dejando a Trubin en el piso para marcar lo que era el 1-0 parcial, ¿no? Una jugada magistral, porque la realidad es que esto es un culto al juego directo y creo que ni el propio Miguel Ángel Russo se imaginaba ni en sus mejores sueños una situación de gol llegada así, en tres cuatro toques. Realmente vemos el segundo gol, el gol de Bataglia, el centro de Zenón, la peinada de Ayrton Costa y el cabezazo de Bataglia, pero acá, bueno, la distribución, ¿no? La distribución y cómo Boca no solamente congestiona un solo sector, sino que busca estos centros flotados para la llegada de un posible jugador libre en caso de ganar esa segunda jugada. Le sacó mucho partido, acá lo vemos en el gol. Sí que creo que más allá de lo que estemos hablando del rigor defensivo, de que es muy elogiable la postura de Boca, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? De raspar, de hacer el partido muy incómodo para el Benfica, que por supuesto sí, sabiendo que era un contexto de inferioridad manifiesta, tiene mucho mérito haber jugado como jugó Boca y haberle anulado al rival como le anuló Boca. Pero sí que creo que la propuesta con la pelota del equipo, sobre todo en los últimos minutos, dejó que desear y es una evidencia de que, bueno, de que queda mucho trabajo tanto futbolístico como anímico para hacer, ¿no? En este caso, todavía Boca estaba con 11 contra 11, perdón, 2 contra 1, no había llegado el gol del Benfica, todavía ni mucho menos, pero estaba parado acá en un 4-5-1 que creo que fue un poco el principio del fin, ¿no? Porque sobre todo la lesión de Merentiel, yo ahí situaría un poco el principio del fin para el partido de Boca, más allá de después la expulsión y la poca gestión o la poca inteligencia para administrar semejante ventaja, pero sí que acá vemos un 4-5-1 en el que Boca está muy hundido. El Benfica tiene esta línea de tres que marcaba antes, en este caso con Orsnes más conservativo, Antonio Silva y Otamendi en esta línea, un claro 3-2-5 si se quiere, acá con uno de los extremos, Actor Koulu, rompiendo el espacio. Pero para observar un poco esto, ¿no? Acá recibe Florentino totalmente solo, Boca vigilando más en esta zona, en un marcaje claramente más zonal, Bataglia en esta postura. Acá va a recibir Pavlidis y es cierto que acá hay una presión agresiva, Figal sale, Belmonte se da vuelta y va a marcarlo de cerca y este apoyo no va a llegar porque hay mucha distancia entre líneas y no hay forma de que ese apoyo de Pavlidis llegue a un jugador de Boca. ¿Cuál es el tema? Que acá recupera Boca, acá vemos la presión agresiva, el acoso de Figal por atrás y Belmonte por esta zona, recupera Boca con Zenón, pero Zenón arranca muy de acá, muy atrás. Y claro, se la balanza en dos en el Benfica y la pelota se va al lateral. ¿Cuál es esta cuestión? Claro, los extremos estaban tan bajos que tenían que hacer recorridos tan largos y cuando Boca recuperaba la pelota estaba demasiado atrás y no podía tener salida porque tenías esto, tenías un 2 contra uno y no tenías capacidad para salir de contra, ¿no? Estaremos este viernes que viene con el Flaco, vamos a traerles una previa, ya digo, a las 7 de la tarde, estaremos acá en directo por Playback, también por YouTube. Eh, yo les pido, si pueden, que nos vengan a ver a Playback, porque en YouTube va a replicarse este mismo contenido y les va a salir por momentos anuncios de que vengan a unirse a Playback, así que bueno, lo que les recomendaría es esto, que se vengan para acá y bueno, nos vean a partir de las 7 de la tarde seguramente haremos una hora y media de directo como previa y después a las 10 el partido, ¿no? La misión imposible llamada Boca Bayern Múnich. Veremos qué pasa. Los saludo y nos vemos. Que sigan bien todos. Chao.